Entonces, sí, pero lo que me decían es que tenía un montón de eco, se estaba retornando el tema. Entonces, la idea es que primero vamos a tener una exposición de nuestros invitados y la idea es que después demos paso a una conversación en la que podamos ir profundizando en estos distintos temas. Para eso va a comenzar la profesora Marcela Cubillos, quien nos va a hablar acerca de las pandemias en la historia y sobre todo haciendo un énfasis en la antigüedad y el medievo. Así que los invito a todos a que pongamos atención porque de verdad que esto promete. Así que, profesora Marcela, muchas gracias por su colaboración y la palabra es suya. Hola, ¿me escuchan? Voy a compartir ahora la pantalla para poder apoyarme con algunas imágenes que ayudan además a ilustrar el tema. Espero las vean. ¿La ven? ¿La portada? Ok, estamos nosotros, digamos. No hay nadie más, que sería la primera sesión. Ok. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad, por también la generosidad de integrar a un colega de otro departamento. Y destaco eso porque a menudo en la universidad tendemos a hacer los trabajos de manera un poco cerrada en nuestras dependencias y creo que eso sin querer perjudica algo que debe ser alejado de la universidad y es el cierre. La integración de áreas diferentes nos enriquece, nos da mirada, nos apasiona porque podemos discrepar y eso es parte de la esencia de la universidad y que a menudo quizás uno echa de menos. Entonces, gracias también por la generosidad de invitarme y trataré de ser un aporte al debate. Cuando se me invitó, me dijeron el título y bueno, pensé de esto, digamos, en lo relativo a los periodos que yo abordo, sé bastante, más allá de la vivencia personal, que esa sería harina de otro costal, la del 2020, digamos. Y que es el mundo antiguo y mundo medieval. Entonces, en función de eso, yo preparé esta breve presentación, digamos, donde me voy a ocupar de estos tres tópicos. Intentaré no exagerar la profundización, ya que la idea es que más bien debatamos. Así que los tomaré como directrices ordenadoras. Vamos a hablar un poquito del lenguaje y del territorio en el que se dieron las primeras pandemias en la historia de la humanidad, al menos esas conocidas por los registros que tenemos. Luego nos vamos a referir a algunas pandemias en la antigüedad y el medioevo y después vamos a visibilizar algunos de los innumerables, porque en realidad son muchos, testimonios culturales que hay sobre las pandemias. ¿Ya? Entonces vamos. Primero, respecto al lenguaje, por estos días, a propósito de lo que llevamos ya en este largo mes llamado pandemia y que se inició en marzo, diríamos que esta palabra, pandemia, fue la primera que saltó a nuestro lenguaje, digamos, más allá de lo académico, me refiero a la cotidianeidad de las personas comunes, con una fuerza arrolladora. La pandemia, sin exagerar, creo que inundó nuestros lenguajes. Y por una parte, como historiadora clasicista que soy, sentí cierto agrado, debo reconocer, porque repentinamente me hacía sentido el que veía palabras griegas y latinas inundando nuestro lenguaje, a veces con propiedad, otras no tanto, pero al fin y al cabo renovando, reactivando, revitalizando. Pandemia, como las otras que muestro en pantalla, epidemia, sindemia, endemia, enfermedad, cuarentena y patología, son todas palabras que tienen un parentesco directo con el mundo clásico, sea con la cultura griega como con la romana.
Pandemia en especial, y me permití ahí colocar su pertenencia etimológica, es una palabra muy hermosa porque está compuesta de dos expresiones que tienen múltiples significados. La más famosa es esta, pandemia, o sea, aquello que afecta, que involucra a todos. A eso apunta la primera parte. Y demos, la sociedad. Aunque en rigor, nunca olvidar que el demos para los griegos eran los ciudadanos, no eran todos, todos, todos. Epidemia, también del griego, apunta a algo que afecta a todos por encima, ¿ya? Sindemia tiene que ver con más de una epidemia que afecta a una comunidad. Endemia, si bien es una palabra también de origen griego, es un término que tiene una raíz más bien francesa y que recogiendo una expresión clásica le da cierta connotación territorial a la ubicación de esa enfermedad, de esa patología. Por lo tanto, podríamos decir que es una de las palabras como más tardías dentro de este sinfín de vocabulario que ha nacido y se ha ido instalando en nuestro lenguaje. En cambio, enfermedad es una palabra de origen latino y que en rigor, más que aludir a un padecer, apunta al hecho de los cuerpos que están débiles. Débiles, o como coloco ahí en pantalla, faltos de firmeza. El enfermo en rigor es el que le falta firmeza, el que está débil, producto de aquello que padece. En esta línea, la expresión cuarentena es tal vez de todas otra más tardía. Hay varias teorías sobre la expresión cuarentena, a decir verdad. La más famosa es esa que últimamente se ha difundido en el contexto de lo que vivimos, pero hay teóricos que la apegan como palabra más a una cuestión de índole religioso, ¿ya? Los 40 días antes de una determinada celebración vinculada al catolicismo. Y por otra parte están los que sostienen acerca que cuarentena apuntaría a algo así como la primera recomendación médica dada en la Venecia del siglo XIV, XV, en el contexto de la peste, en que se recomienda un aislamiento por 40 días. Sin embargo, hay que insistir, sobre la palabra cuarentena hay un debate y no me extrañaría que sea un debate que sea reactivado con fuerza en el último tiempo. Por último, patología es otra palabra de origen griego también muy usada y yo diría ajena a este último periodo, pero que creo relevante reforzar que es también un término griego y que tiene que ver con algo que le afecta al individuo, que lo hace sufrir, que lo hace vivir con dolor. A eso apunta el patos. De alguna manera el patos pone en relieve la idea de el sentir convivencia, pero con una vivencia dolorosa, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de lo apolíneo. Lo apolíneo es un sentir con una vivencia placentera, ¿ya? Si el lenguaje quiere decir esto, vamos a la segunda parte del lenguaje y que dice relación con las pandemias más comunes en la antigüedad y el medioevo. Aquí hice un listado de aquellas más frecuentemente mencionadas, aludidas, difundidas, que encontramos en las fuentes. De todas, la que probablemente antes de la famosa peste negra se lleva el primado probablemente es la lepra. La lepra, que en rigor tiene sus peculiaridades, yo no me voy a pronunciar sobre las singularidades médicas, ya que además no es mi especialidad. Uno será doctora, pero en historia antigua, no en medicina. La lepra es una enfermedad, una patología de larguísima data en la historia. Hay muchas menciones en el Antiguo Testamento, también hay menciones para la cultura egipcia y en el mundo clásico también se hace presente. Pero no solo, si bien es la más protagónica, también tenemos como otra pandemia conocida en la antigüedad la tuberculosis, el tifus, la viruela, la difteria, la gripe,
el cólera. Aquí, si se fijan, hablamos de enfermedades verdaderas, propiamente tal, con distintos matices, con distintos orígenes, qué virus, qué bacteria, en fin. La última la destaco porque en principio uno diría, pero las plagas en sí no son una enfermedad, ¿ya? Y tendríamos toda la razón. Sin embargo, hay que incluirlas, porque las plagas de variado tipo, desde moscas, langostas, ratones, etcétera, han sido un gran problema en la historia. Y de hecho, las plagas per se, en algunos pasajes de la antigüedad, son consideradas pandemia. Sin duda, la plaga en sí no trae una enfermedad, pero lo que ocurre después de no deja de ser pandémico, ¿ya? Siguiendo entonces el territorio. Si bien es difícil dar un territorio como exclusivo de las pandemias, yo quise, a través de las posibilidades que da Google Earth, visibilizar esta zona que comprende el centro norte de África, el oeste de Asia, tanto la Asia más del sur africano como la Asia, podríamos decir, rusa, y por otro lado, Europa en todo su territorio, tanto el continente como las islas y las penínsulas, principalmente la de Jutlandia y la de Escandinavia, como los grandes territorios que se van a ver afectados con estas pandemias en la historia. Si lo reflexionamos, evidentemente no fueron las únicas estas zonas las afectadas, pero sí son de las que tenemos más registro histórico. Yo, a propósito de todo lo que se ha vivido este año y del protagonismo que este tema ha tomado el último tiempo, me ha venido mucho la duda sobre América, me refiero a nuestro continente. Yo en particular no lo manejo, ¿ya? Pero sin duda deben haberse vivido pandemia, me refiero antes de la llegada de los españoles, porque los españoles van a implicar una serie de sintomatologías nuevas y enfermedades que ellos en América no se tenían en sus registros genéticos, pero que creo ahí hay un tema que hay que integrar en este, podríamos decir, en esta geolocalización del territorio pandémico. Respecto a la antigüedad y el medioevo, ¿cuáles son las pandemias más destacadas? Hay mucho que decir, yo hice una síntesis solamente. En la antigüedad hay que distinguir las pandemias que se dieron en el cercano oriente, hay dos en particular muy famosas como fenómenos. Una en el 1200 a.C., que se habría dado en Babilonia, a la que la llamaron Babirus, y que se la asocia a la llegada de los persas, pero que habría afectado el Asia Central, Mesopotamia y Asia Meridional e implicó muchas muertes. Sobre datos exactos de índole demográfico, no se puede ser preciso para estos periodos porque no los hay. Sin embargo, eso no les resta gravedad, ya que si las fuentes las mencionan es porque esto se hizo vivo de alguna manera. El otro gran frente de lo que podríamos llamar pandémico son las plagas de Egipto. Aquí hay harto que decir, pero por el momento no me voy a pronunciar mucho, ya que podríamos retomarlo quizás en el debate, pero las plagas en sí, que son 10 y son variadas, están muy directamente que ver, por eso el asterisco que marca una, si se fijan ahí en Egipto, tienen que ver con un hecho histórico que ha sido estudiado en los años 90 del siglo pasado y que hoy por hoy ya hay bastante consenso interdisciplinario, que me parece interesante notar eso, hay un consenso interdisciplinario en el observar que probablemente la erupción del volcán Thira, que se da en el mar Egeo, de ahí tengo un mapa y lo podremos visualizar a la pasadita, tendría que ver con estas plagas. Y no solo agrego un detalle, esa erupción, en la antigüedad tenemos dos grandes erupciones con muchas consecuencias, pero la más grave es esta. La erupción del volcán Thira. Thira corresponde a lo que actualmente se conoce como Santorini, habría tenido una envergadura, según lo que plantean geólogos principalmente,
equivalente a 4 bombas atómicas. 4 bombas atómicas juntas, obviamente. Y esa envergadura explicaría un sinfín de cosas que ocurren después de esa erupción. Por otra parte, brevemente después vamos a volver en el mapa cuando a la pasadita les muestre dónde ocurre y quizás en el debate podamos entrar más en detalle ahí o complementando. El otro ámbito donde hay pandemias abundantes en la antigüedad es en el territorio que yo llamo Mediterráneo. A propósito, prefiero llamarlo así más que hablar de Europa, porque en realidad en este periodo es el Mediterráneo el que se ve afectado y sus territorios en torno. Tenemos menciones de pandemia en la Ilíada. De hecho, cuando Aquiles hace los funerales a Patroclo, menciona como parte de su molestia una suerte de deseo de lanzar plagas en contra de los troyanos que asesinaron a su amado Patroclo. También hay menciones de pandemia en los trabajos y los días de Hesíodo directamente, o sea, ya estamos en el siglo VII, lo anterior, siglo XI al siglo X. Después, otro periodo en el que hay menciones directas de pandemia es en la guerra del Peloponeso, de Tucídides, una obra que narra una guerra que enfrenta a atenienses y espartanos, que se desarrolla durante el siglo V a.C. y que, entre otros afectados, tiene uno muy importante, Pericles, el llamado padre de la democracia, muere en el primer año de la guerra del Peloponeso, producto de la peste que se da a raíz de este contexto que se está viviendo. Esta pandemia habría tenido un segundo brote después de la guerra dentro del mismo siglo V. Otro aspecto interesante, aunque no es pandemia, pero por la importancia que va a llegar a tener, por lo tanto uno podríamos decir, esta persona que muere provoca una pandemia por lo que implica su muerte, es Alejandro Magno. La muerte de Alejandro Magno, que es muy repentina y que se produce a raíz de algo que él contrae en Alejandría y termina por morir en Persépolis, en la antigua capital del Imperio Persa, es un golpe muy fuerte al, en ese momento, imperio helenístico. Por ende, si bien no es en sí una pandemia, lo que provoca tiene connotaciones casi pandémicas. Luego, en la antigüedad tenemos la llamada peste antoniana, que corresponde a una que se da en la época del emperador Marco Aurelio, esto es siglo II después de Cristo, importantísima porque incluso algunos en el periodo asocian esta pandemia al personaje. Y por último, en este periodo, la peste cipriana, asociada a este obispo que se llama Cipriano y que se habría dado en el siglo III después de Cristo. Aquí hay algunos datos, pero me los salto por ahora y que tienen que ver con las plagas y que podremos volver después, la ubicación, en fin. Y vamos al mundo medieval, que es el otro gran periodo de pandemias. En el medioevo, el Mediterráneo ve formalmente una gran pandemia en el siglo VI, porque en el séptimo hay rebrote, asociado al personaje de la imagen que ven en pantalla, que desgraciadamente para él bautizaron la peste con el nombre de él, Justiniano, el famoso emperador del llamado Imperio Romano de Oriente, que a veces nosotros llamamos imperio bizantino, pero que en rigor era imperio romano, igualmente es con quien se bautizó esta peste. Luego, durante el medioevo, hay un problema serio de cosechas entre siglo IX y X, que repercutiría en la conducta de la población y su, obviamente, padecimiento y mortandad. Hay aumentos significativos en ese periodo. Con posterioridad se da un cambio climatológico que hay debate sobre el nombre, se lo llama la pequeña edad de hielo que se habría dado en el siglo XIV, poco antes de la famosa, y que la dejamos para el final, por cuanto ya tiene tanto protagonismo esta peste, que es la gran pandemia por excelencia. Creo yo, su grandeza radica en la cantidad de testimonios que hay y que hablan acerca del número de muertos, personas afectadas y cómo esto
influyó las distintas expresiones de la sociedad. Avanzando, y con esto cerramos por ahora, respecto a los testimonios culturales de la pandemia, yo seleccioné algunos que me parece, obviamente, no dudo que más de algunos de ustedes los ubiquen, y por lo mismo traerlos a colación. Este en particular, con frecuencia se usa un close-up, puntualmente donde se ven las personas que llevan a estos féretros, pero en realidad es, como pueden ver, una pequeña miniatura mayor que es conocida, se encuentra en Bélgica, y es una miniatura que habría sido realizada dentro de un monasterio y que testimonia un registro visual de la peste negra. Otro testimonio, pero desde un punto de vista literario, ya que la idea que los testimonios es que sean complementarios, lo ofrece probablemente una obra que muchos conocemos y que por estos días, desde que empezó este periodo, ha estado más famoso, y eso me alegra mucho, porque la lectura enriquecedora de textos clásicos, a veces descuidados porque se los considera tal vez poco motivadores, ha tenido un repunte justamente por la pandemia. Me refiero al Decamerón de Giovanni Boccaccio, ¿ya? La obra, que originalmente, por si acaso, estaba también subtitulada como Principi Galeotto, son principalmente cuentos ordenados en tres grandes temas: el amor, la inteligencia humana y la fortuna. Y son estos cuentos fruto de, podríamos decir, esta mente genial de Boccaccio, quien en la localidad de Certaldo, que está cerca de Florencia, idea estas obras casi como, entre comillas, como para reflexionar lo que está viviendo, que es el desarrollo de la pandemia, y pasar el tiempo. Porque de hecho las obras, por lo mismo, esta imagen que ven a continuación, la de la derecha, es una famosa pintura, pero que se usa para visibilizar ¿qué cosa? El reconocer que en la obra de Boccaccio, puntualmente en el Decamerón, del que ustedes tienen a la izquierda una primera versión en español, que es de comienzo del siglo XIX, se le reconoce al Decamerón de Boccaccio una cualidad que va más allá de la peste y que tiene que ver con esta dimensión narrativa oral de la literatura en comunidad. Algunos incluso prácticamente lo nombran a él como, entre comillas, el fundador de esta práctica literaria, cual la de leer junto a otros, ¿ya? Y cerrando, otros ejemplos de cómo la pandemia, puntualmente la peste en particular, se convirtió en un tema muy registrado en el periodo. Yo en este caso lo visualizo con este famoso grabado de Hans Holbein, el joven, de comienzos del siglo XVI, porque la danza macabra no solamente va a ser un motivo de obras pictóricas o de esta naturaleza grabado, la danza macabra también va a ser, de hecho hay por lo menos 3 versiones literarias de obras de teatro con este tema, todo nacido en el contexto de la peste negra. Vamos a la obra probablemente más famosa, que no es exactamente del periodo de la peste negra, sino que es ligeramente posterior, más o menos un siglo y algo, para efectos de la macrohistoria es poco tiempo, que es el famoso Triunfo de la Muerte. El Triunfo de la Muerte es de Peter Bruegel el Viejo. Ojo que Bruegel es una familia de artistas, por lo tanto hay varias obras de sus hijos también y de algunos primos que adoptaron el nombre de familia Bruegel y que se integraron. Esta pintura tendría mucho que decir, es famosísima, a mí en particular me gusta mucho porque aunque el tema es muy macabro, muestra una serie de elementos interesantes sobre los que reflexionar, como la democratización de la muerte, como cierta libertad en la moralidad, como el dramatismo de la escena, en fin, mucho que contar. Cerrando, un referente que se estima, no coloco los datos simplemente porque me parecía ya excesivo con todo lo anterior, pero una pintura que se estima debe haber sido observada por Peter Bruegel es esta. Esta es una pintura que también narra la danza de la muerte y que se encuentra en Palermo y es anterior a la que acabamos de ver. Otra pintura con el tema de la danza de la muerte que se encuentra en el Campo Santo, en el cementerio de la ciudad de Pisa, es esta.
Si uno la Estimada observa, profesora, un minuto más para cerrar, por favor. sí, estoy Gracias. cerrando. Esta pintura también muestra el mismo tema y lo visibiliza con códigos similares, aunque un poco menos fuertes respecto al anterior. Otra, está en el territorio francés, el mismo tema. Otra, también territorio francés. Y dejé para el final, aquí hay otra más tardía, esta es del siglo XIX, siempre con la peste negra, pero dejé para el final estas dos. Esta que es una pintura también del siglo XIX, pero que muestra la Atenas durante el desarrollo de la guerra del Peloponeso en el primer año, al tiempo después va a morir Pericles, ¿ya? Y esta última que creo ayuda mucho a darnos cuenta cómo en el 19 se toma conciencia de la potencia de las pestes. ¿Por qué? Porque esta pintura del mismo periodo ilustra la famosa peste que describe Sófocles en Edipo Rey, habría afectado a la ciudad de Tebas durante el desarrollo de la obra. Ok, eso sería la parte mía principal. Doy la palabra al siguiente. Bien, muchísimas gracias, profesora. ¿Cómo dejamos de compartir la pantalla? Ven, un segundo. Tú debieras haberme explicado, o sea, yo no debiera ser anfitrión. Sácame de anfitrión. Y comparte la pantalla del siguiente, porque ahí yo la bajé. ¿O sigue pendiente? No, sigue a la vista. Sí. Paciencia, un segundo, vamos, vamos. A ver. No importa, no sé cómo terminar el... El de compartir. Sí. ¿Usted misma puede dejar de compartir? No, si yo la dejé, yo la chiqué. Ay, qué raro. A ver, espera. Ahí. A ver, Ahí veamos. último, ¿no? Tú tienes que nombrar a otro de coanfitrión, a Cristiana o a Juan Pablo, que les toca exponer y quizás ahí van a poder ellos habilitar su pantalla, porque yo ya la achiqué, incluso cerré el PowerPoint. Ya. ¿Puedes dejar una imagen de la antigüedad, por supuesto, o una de la Edad Media? Ok, ya. No voy a necesitar de compartir, así que van a ver algo. No sé cómo se está viendo en... Ah, claro, se está viendo su fondo de pantalla. Espérate, lo voy a abrir de nuevo, un segundo. Si quiere puede comenzar a hablar y yo la coloco la mía para que apoye. Ya. Sí, ya. Entonces, bueno, lo primero, darle las gracias por su exposición, profesora Marcela Cubillos, y también, claro, aquí hay que dejar súper en claro una cuestión que a mí al principio se me olvidó realmente dejar así como muy, muy en claro, que esto es una actividad que ha organizado la Comisión de Pedagogías de la Universidad de Valparaíso, de las pedagogías de la Universidad del Paraíso, todos los distintos representantes, distintos encargados de vinculación con el medio y extensión, hemos organizado este ciclo de foros y este foro es el primero de una serie, así que también todos quedan invitados a que vayan luego al segundo foro y al tercer foro. En este caso estamos aquí de historia, estamos también miembros del Instituto de Filosofía, yo personalmente que estoy moderando, que me llamo José Pedro Cornejo, soy el encargado de vínculo con el medio del Instituto de Filosofía, en particular de la carrera de Pedagogía en Filosofía. Luego vamos a tener otros foros en las que va a estar Pedagogía en Matemáticas, Educación Parvularia, va a estar también Pedagogía en Música, así que
todos quedan cordialmente invitados a participar de también las siguientes sesiones, y porque todo esto es como en el mismo espíritu que decía la profesora Cubillos de ser interdisciplinarios, ¿no es cierto?, inclusivos, y estar ahí trabajando juntos y compartir lo que estamos haciendo. Así que ahora vamos a dar paso a la exposición de la profesora Cristiane Boy. Ella nos va a hablar acerca de la greco-arábica y la moralidad a causa de la peste, ¿ya? Entre el mito y el logos. Profesora Cristiane, la palabra es toda suya. Muchas gracias por esta presentación. Entonces yo voy a enfocarme un poquito más en una temática, ¿no? Y ahora que acabamos de ver un poquito la historia cronológica, yo me voy a enfocar en ciertos detalles de esta historia que vamos a ver de nuevo, agregando otros puntos, particularmente del mundo árabe, por supuesto que aún no hemos visto, ¿ya? Entonces, mi ponencia acá se intitula Greco-Arábica y Moralidad, la causa de la peste entre mitos y logos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ya. Ok, entonces la primera parte es la peste sagrada, de la mitología al monoteísmo. El vasto panorama literario de la civilización helénica se abre con la peste en el primer canto de la Ilíada, que la profesora Cubillos acaba de mencionar, por supuesto. Peste que diezmó la armada de los héroes Aquiles y Agamenón, quienes están tentando la conquista de Troya, ya bien conocida. El poema épico inicia con Menin, la ira de Aquiles porque no quiere dejar su esclava Brísidis Agamenón. Al final de esta lucha entre ambos héroes, Aquiles decide retirarse de la guerra y su madre Teti convence a Zeus a conceder una victoria parcial a los defensores de Troya. De esta manera, Agamenón tiene que suplicar a Aquiles a volver al campo de combate con el objetivo de conseguir la conquista de Troya. ¿Y qué tiene que ver la esclava de Aquiles con la peste? Es justamente Apolo, el dios de la medicina, junto a Asclepio, que estaría al origen de la peste. Lo vemos en la Ilíada. Apolo se caracteriza por ejercer su poder a través de la siguiente duplicidad. Es capaz de sanar y de enfermar a los mortales. Lleva el epíteto loemios, quien trae la peste, un epíteto, o sea, una denominación, apuntando a su capacidad de enviar flechas envenenadas que se convierten en verdaderos castigos, colectivos provocados por epidemias y pestes. Así es que el que provoca la peste en el campo de los aqueos para reivindicar la ofensa que ha recibido Crises, el sacerdote de Apolo, de la parte de Agamenón, a llegar al campo de los héroes griegos con el vendaje del dios en las manos, pronunciando lo siguiente a Agamenón, el Atride, y a los demás griegos. Atride, y todos vosotros, aqueos de buenas armaduras, que den a vosotros los dioses, que tienen la demora en el Olimpo, de destruir la ciudad de Príamo, de bien volver en patria, que liberen a mi querida hija y acepten el rescate, venerando al hijo de Zeus, Apolo, con las largas flechas. Agamenón niega a Crisis la restitución de su hija Criseida, que tiene como esclava en su posesión. Crises se vuelve a Apolo mediante una oración, terminando pidiéndole lo siguiente: que los danaos paguen mis lágrimas con tus flechas. Esto provoca la ira de Apolo, quien baja del Olimpo, lanzando sus flechas por 10 días y diezmando así la armada de Agamenón por la guerra y la peste juntas, como nos cuenta el poeta épico. El inicio de la Ilíada es marcado entonces por una doble calamidad, la guerra y la peste. Esta dupla maléfica recuerda las circunstancias de la gripe española o de la influenza española de 1918-19, una pandemia gigante que infectó probablemente a 1/3 de la población mundial, dejando entre 50 y 100 millones de víctimas fatales. Se puso de manifiesto en los 2 últimos años de la Primera Guerra Mundial, y por razones de censura en los países involucrados, la cobertura mediática fue mucho mayor en un país neutro como España, lo que terminó por provocar la impresión de que se tratara de una enfermedad particularmente aguda e impactante en la península ibérica, conocida de esta manera por la gripe española.
Avanzando en 3 olas sucesivas, la más mortífera siendo la segunda, con 2/3 del total de las víctimas fatales, la gripe española diezmó especialmente la población de territorios con un contacto previo muy reducido con la influenza, o tales en condiciones vulnerables a nivel socioeconómico, incluso a comunidades indígenas, como por ejemplo los maorí en Nueva Zelanda. En los años 30 hubo un tentativo de los expertos de la Sociedad de las Naciones de investigar la influencia de las causas socioeconómicas, la nutrición, la vivienda o las condiciones laborales en la salud, operando así en un verdadero cuadro de la salud pública y social. Pero estamos todavía muy lejos de tales reflexiones contemporáneas en el universo mítico del poeta épico Homero, en el cual las hazañas de los héroes griegos aún dependen profundamente de la voluntad de los dioses, de los habitantes inmortales del Olimpo. Podemos destacar un pensamiento parecido, casi mitológico, en las 3 religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, donde Dios castiga a los hombres mediante la peste. Por ende, en el ámbito musulmán, en la Sura 2, versículo 243 del Corán, se hace mención de una calamidad identificada por los comentaristas como la peste. ¿No ves a los miles de hombres que abandonaron sus hogares para huir de la muerte? A partir de esta sura y en combinación con los hadices, que son los dichos atribuidos por la tradición teológico-jurídica musulmana al profeta Muhammad, la tradición musulmana interpreta la peste en una clave de castigo, adab, y justicia adl. La enfermedad existiría por decisión directa de Dios de castigar a los individuos que se encuentran en un lugar determinado y, por tanto, su propagación no estaría motivada por la enfermedad en sí misma. Afirmado esto, la concepción islámica del contagio está en estricta oposición a las creencias de los beduinos en la península árabe preislámica. De hecho, ellos creían que las infecciones eran causadas por el contagio. Constatamos un punto de vista más científico en la cultura preislámica de la península árabe, mientras que el Islam propagó una concepción más cercana a la de la mitología griega, donde Apolo justamente trae la peste bajo la forma de una punición colectiva. En este mismo sentido va el relato del historiador Tucídides, que la profesora Cubillos también acaba de mencionar, que marca la peste a Atenas en la historia de la guerra del Peloponeso, en un cuadro profético que acopla la peste a la guerra entre Atenas y Esparta para la hegemonía en Grecia, como una profecía ex evento, es decir, tenta de justificar los acontecimientos contemporáneos sobre el plan religioso y forjando una explicación a posteriori. Tal era la calamidad que afectó ahora a los atenienses. Al interior de los muros las personas murieron y al exterior, en su terreno, hubo estragos. En el contexto de adversidad se acordaron de un verso que los mayores entre ellos declaran haber escuchado cantar antiguamente. Llegará una guerra dórica y una peste con ella. Más allá de una interpretación profética enfocada en la adivinación antigua, a cuyos procedimientos recurrieron los hombres en ese entonces, para tener respuestas a preguntas relacionadas al futuro, el historiador ateniense transmite enseguida una discusión contemporánea, teniendo por objetivo de acercarse al significado del término loemos, peste en griego. Se produjo entonces una disputa en los hombres, que terminó de no llamar la peste loemos, sino hambruna, limos, por los hombres de ese entonces. Pero se impuso en el presente la costumbre de llamarla justamente peste, loemos. La técnica de acostar el término loemos, peste, a limos, hambruna, se puede calificar como una paretimología, una falsa etimología o etimología inventada, en el sentido platónico. Por ejemplo, en el Fedro, Platón sugiere un vínculo etimológico en realidad inexistente entre eros, amor, y rome, fuerza. O propone nuevamente la concepción presocrática que el cuerpo sería la tumba del alma, acostando sema, sepulcro, cárcel, asoma, cuerpo. Un recuerdo de dicha peste nos transmite el mismo Platón en el banquete, donde Sócrates caracteriza a la profetisa Diótima por su poder mágico y sagrado, o sea, por su sabiduría femenina.
Es justamente ella quien impidió el brote de la peste por un periodo de 10 años gracias a los sacrificios ordenados a los atenienses. Antes de la peste, Ptolomeo, con los sacrificios que hizo a los atenienses, retardó la enfermedad, nosos, enfermedad en griego, por 10 años. De nuevo, notamos la esfera religiosa vinculada a la extensión y propagación de la peste, sin explicación racional y científica alguna. Como en la Ilíada de la época arcaica, donde el dios Apolo envía sus flechas envenenadas, pestíferas por 10 días, en el banquete de la época clásica o helénica, se menciona que el desencadenamiento de la peste está impedido por una profetisa por 10 años, relegando la peste a un plan claramente sagrado. En sus comienzos, la medicina griega se caracterizó por ser una tentativa natural de oponerse al sufrimiento y a la muerte. La asociación de la enfermedad a la magia o a la mitología explica por qué la peste ha sido vista como un fenómeno mitológico, carente de una aproximación racional que caracteriza una metodología científica estableciendo un vínculo entre las causas, los síntomas y el efecto. En mi segunda parte les voy a hablar de la peste científica, la teoría de la medicina del griego al árabe. El conocimiento de la medicina griega de Hipócrates y Galeno, para citar a sus mayores representantes y autores de una vasta producción científica, sobrevivió en las traducciones árabes que han sido confeccionadas durante el califato abasí. El movimiento que llamamos greco-arábica floreció en 2 siglos, aproximadamente entre 750 y 950, encabezado por la labor de los médicos cristianos para traducir los textos redactados en griego, a menudo a través del siriaco al árabe. Un testimonio de este proceso que permitió la conservación de textos perdidos en su versión griega original representa el comentario de Galeno a las epidemias de Hipócrates en árabe, en el cual podemos encontrar una definición de epidemia. Galeno dijo: Hipócrates intitula esta obra Epidemias porque la mayoría de lo que está contando precisamente en esta se refiere a las enfermedades que llama epidemias. Eso significa epidemia o afida, y esta es la misma enfermedad que afecta a un grupo extendido de personas, llamada kasira, al mismo tiempo. En esta definición destacamos la raíz verbal de epidemia, wafida, que es wafada, que significa viajar, llegar recién a un lugar, y ser la causa de nuevos problemas. Se trata de la traducción árabe del término griego epidemia, que la profesora Cubillos también acaba de explicar, un sustantivo femenino como su correspondiente castellano contemporáneo, que está compuesto por el prefijo epi, sobre o por arriba, y la raíz dem, que encontramos en demos, una entidad de organización social y administrativa que comprende la ciudad-estado, polis, y su periferia compuesta por algunas aldeas. Epidemia significa en su sentido primario el hecho de estar en la patria, o también el movimiento hacia otro demos, o sea, la estadía en un lugar. De este último significado concreto se pasa a un nivel semántico más específico, donde epidemia adquiere el significado contemporáneo de la prevalencia de una epidemia o la propagación de una enfermedad en un pueblo, para Hipócrates y los médicos griegos. Observamos que el significado contemporáneo abarca únicamente el ámbito de la medicina. El adjetivo correspondiente epidemios tiene para los médicos griegos el significado de extendido a todo el pueblo, en particular hablando de las pestes. Cabe señalar que el término pandemia no tenía ninguna connotación medical en la misma antigüedad. Por ejemplo, para Platón significa todo el pueblo en las leyes. El grupo extendido llama kasira, llama de la misma raíz que universidad en árabe, que es llama, o mezquita, que es jami. Llama kasira, el grupo extendido, implica una extensión notable de la enfermedad, marat, lo que se ve reflejado hoy en día en los números de contagio en progresión continua. En lo que respecta a la investigación de las causas de las epidemias, Galeno cita 3 factores que corresponden a lo que llamamos hoy el modo de vida, es decir, la nutrición y el ejercicio físico. A estos factores determinados por la voluntad propia de cada uno, Galeno agrega como tercera explicación los factores del medio ambiente, por decirlo de una manera contemporánea,
o sea, el impacto medioambiental en la salud pública. Hay tres categorías, cito al Galeno, mi traducción del árabe. Hay tres categorías de causas que infieren en los cuerpos provocando enfermedades en ellos. La primera de estas es lo que se ingiere como la comida o la bebida y cosas distintas de ambas. La segunda es lo que se ejerce como movimientos o cosas distintas de ellos. La tercera, lo que afecta al cuerpo desde afuera como el aire o algo distinto de él. Una explicación para la enfermedad es el aire que rodea a los cuerpos u otras cosas anteriores al cuerpo. Una teoría antigua que nos lleva a establecer un enlace con la teoría más pertinente de la propagación del coronavirus mediante aerosoles, es decir, a través de partículas minúsculas flotando en el aire y pudiendo casi volar en el aire por varios metros de distancia. Este peligro de transmisión se agrava aún más en espacios cerrados y mal ventilados, lo que demostraron brotes en comunidades religiosas, coros o encuentros familiares. Galeno resume la teoría de su predecesor citando a Hipócrates mismo, apuntando a la diferencia entre tadwir, el régimen o el modo de vida, que corresponde al término griego diaita, y la influencia del aire en el desarrollo de ciertas enfermedades. Concluye que las epidemias solo pueden explicarse por el factor del aire, ya que una colectividad está infectada de la misma enfermedad, y no solamente un individuo cuyo modo de vida está basado en una nutrición y un ejercicio específico. Durante la Edad Media, en el Andaluz, la parte de la península ibérica conquistada por los musulmanes, Ibn al-Khatib, un político, médico y autor prolífico en varios campos del saber, dedica un análisis científico a las causas de la peste negra, que comenzó en el 1348 y que la profesora Cubillos también citó, y más precisamente a la cuestión del contagio en una composición breve intitulada Al-Maqala al-Musamma bin-Bukniat al-Sahil al-Marad al-Ail, el tratado intitulado Argumentos convencedores a quien pregunta por la terrible enfermedad. Observa que las personas que habían contraído la infección o una infección desarrollaron una inmunidad frente a la peste, y las personas que se habían aislado, que habían practicado lo que llamamos hoy en día el distanciamiento social, no contraían la enfermedad. De estas observaciones concluyó que el contagio no se hizo por la corrupción del aire ni por un castigo divino. Esto contradecía las afirmaciones de las máximas autoridades jurídicas, quienes se apoyaron en los escritos sagrados, en el Corán y en los hadices. Incluso se elaboraron fatwa, o sea, dictámenes jurídicos o consultas jurídicas para impedir la propagación de la teoría científica del contagio. Dichos textos religiosos debieran estar sometidos a una interpretación alegórica cuando contradicen la experiencia humana, según Ibn al-Khatib, para quien la observación de los hechos era la clave a la comprensión del contagio, adwa, y de la propagación de la peste negra. Seguimos moviéndonos entonces en un terreno poco acertado entre la creencia religiosa, la herejía y la ciencia. En árabe existen dos términos para la peste waba. Para la peste waba, que significa peste o epidemia, de la raíz verbal wabia, estar contaminado por la peste, y taun, peste, cuyo verbo vinculado, ta'ana, significa perforar, penetrar, por ejemplo, y está utilizado para describir el carácter particular de una enfermedad concebida como peste. Mientras que el término waba es de una orden más general, haciendo también referencia a enfermedades como la viruela o el tifus, que la profesora Cubillos también citó en su ponencia, es decir, a otros tipos de epidemias. Es interesante notar que en el español de la Edad Media se conservó el término taón, que deriva precisamente del árabe taún. Y ahora voy a terminar con mi tercera parte, la peste en el mundo contemporáneo de Thomas Mann, la muerte en Venecia de la medicina antigua a la crítica social. En la época moderna, la cuestión de la peste sigue atrayendo a los intelectuales como en la Edad Media. En el célebre relato corto, La muerte en Venecia, Thomas Mann nos transmite las explicaciones de un empleado inglés al protagonista Gustav Aschenbach. Sigue vigente la teoría muy antigua de los médicos griegos acerca de la contaminación de los alimentos y la del aire,
Así que vemos nuevamente cómo surgen los factores discutidos por Ibn al-Khatib relativos a la propagación y al contagio de la peste, debido a las condiciones del habitar por dentro de la ciudad y facilitado por el hacinamiento en los barrios populares de Venecia. Las autoridades venecianas hicieron responder que las condiciones sanitarias de la ciudad nunca habían sido mejores y tomaron las medidas necesarias para el combate. Pero algunos alimentos estaban probablemente infectados, verduras, carne o leche, pues desmentida e encubierta, la muerte devoró alrededor de sí misma en la angostura de las callejuelas o el calor invasivo con anticipación que calentó tibiamente el agua de los canales era particularmente propenso a la propagación. Sobrepasando el relato de los efectos devastadores a nivel terapéutico con un creciente número de muertes, el relato del empleado termina por una crítica del manejo de la peste por parte de las autoridades de la ciudad de La Laguna. Pero el miedo frente al perjuicio general, la consideración de la exposición de cuadros recientemente inaugurada en los jardines públicos, de las pérdidas enormes de las cuales fueron amenazados en el caso del pánico y de la calumnia, los hoteles, los comercios, todo el sector polifacético del turismo se reveló más potente dentro de la ciudad que el amor por la verdad y respeto de las convenciones internacionales. Esta fue capaz de sostener tenazmente la administración su política al silenciar y negar. El primer funcionario de la salud de Venecia, un hombre con méritos, indignado, se había dimitido de su función y había sido sustituido bajo mano por una personalidad más sumisa. El pueblo sabía de eso. Y la corrupción de los de arriba, junto a la inseguridad reinante, el estado de emergencia, en el cual la muerte ambulante dejó a la ciudad, generó una cierta pérdida de las costumbres de las clases más bajas, un aliento de pulsiones que huyen de la luz y antisociales, la que se manifestó en exuberancia, impudicia y una creciente delincuencia. El relato de Thomas Mann es una narración dentro de la narración principal que está organizada alrededor de la creciente manifestación de tendencias homoeróticas del escritor Gustav Aschenbach, quien al apogeo de su carrera literaria descubre esta pasión para Taddeo, un hombre joven, aún más niño que adulto. El aumento de los contagios de la peste está acompañado por la pasión del amante Gustav Aschenbach por el amado. Taddeo, siguiendo de cerca los rasgos clásicos de la homosexualidad griega, una relación asimétrica entre los hombres, una relación de asimetría por factores de edad, educación, paideia y fondo económico, de la cual Platón nos ha dejado un recuerdo vivo en el banquete y en el Fedro. Y no es la única alusión llamativa en la obra de Thomas Mann. Podemos constatar la presencia viva de las teorías de la medicina griega y de los médicos árabes quienes prolongaron las teorías mencionadas acerca del contagio de la peste, dejando atrás el mitos para enfocarse en el logos, en la ciencia y en el desarrollo de una reflexión crítica. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Voigt, por esa exposición, muy completa por lo demás. También quiero recordar a todos quienes nos están viendo en vivo por YouTube que pueden dirigir sus preguntas y sus consultas a nuestros expositores a través del chat, ¿ya? Ahí mismo nosotros estamos recogiendo todas sus consultas, comentarios, críticas, lo que quieran para motivar una conversación, y nosotros se los vamos a conducir a nuestros expositores para ver qué es lo que ellos tienen que decir al respecto, ¿ah? Así que bueno, seguimos con la exposición del profesor Juan Pablo Figueroa, también profesor de filosofía de nuestro instituto, quien nos va a hablar acerca de la pandemia y la vida cotidiana. Profesor Figueroa, la palabra es suya. Muchas gracias, José Pedro. Muchas gracias también a los organizadores de esta actividad tan bonita, que son la Comisión de Vinculación con el Medio en el marco del proyecto FIT de fortalecimiento de la formación inicial docente. De verdad creo que es una actividad bonita. Nos hemos
entretenido y aprendido mucho escuchando las exposiciones de las profesoras. Yo no sé si voy a estar a tan alto nivel. Yo he preparado un breve trabajo de 4 páginas sobre el tema que ya indicó José Pedro, pandemia y vida cotidiana. Y perdonen ustedes mis inseguridades, pero voy a leer. Voy a tratar de leer en un ritmo pausado para que sea inteligible, pero voy a leer para no pisarme los pies. Pandemia y vida cotidiana. Dice así: como han hecho ver las profesoras que me han precedido, yo ya sabía los temas que iban a tratar las profesoras, por eso pude escribir aquello antes de que expusieran. Las epidemias y pandemias no son cosa de la... Ya los autores antiguos documentan distintas pestes que golpearon a sus pueblos con tremenda brutalidad, diezmando sus poblaciones o infectando a los animales que viven junto al ser humano y que les sirven de compañía y de sustento. Pero la actual pandemia, la del coronavirus, lo es en un sentido que yo llamaría literal y tal vez también superlativo. Debido al desarrollo de los medios de transporte y de las posibilidades de movilidad de las personas, la pandemia se ha convertido en tal, esto es, en una enfermedad de carácter global. Lo que comenzó como una epidemia circunscrita a una ciudad de la lejana China ha adquirido un carácter mundial. Uno de los efectos más notables de la pandemia por coronavirus que vivimos actualmente es el hecho de que afecta nuestra vida cotidiana, alterándola, aun cuando no estemos realmente enfermos en términos particulares. Y esto es una cosa bastante peculiar, porque cuando nos enfermamos de lo que sea, de una gastritis o de una gripe, el enfermo es uno y los demás no. Pero la pandemia por coronavirus nos afecta a todos, aun cuando no estemos, en el caso, enfermos, ¿no? La pandemia no solo afecta a quien la padece, afecta en general a la vida humana y a sus condiciones materiales y espirituales de existencia. Para usar una fórmula que es del historiador francés Jean-Pierre Vernant, casi de súbito nos hemos visto privados de la tranquilizadora banalidad de lo cotidiano. ¿Cómo pensar este quiebre, esta privación? Propongo hacerlo desde la propia estructura de esa cotidianidad, ahora rota y quebrada, sirviéndome con modestia y muy brevemente de las reflexiones que sobre este tema llevara a cabo el filósofo chileno, que además fue un hombre muy notable, Humberto Giannini, en un libro que es muy sugerente en lo que hace al caso, que es La reflexión cotidiana. En la obra citada, en su primer capítulo, Giannini identifica lo que él denomina la topografía de la cotidianidad, su naturaleza espacial, esto es, aquellos lugares que la constituyen y estructuran, digámoslo inmediatamente, el domicilio, la calle y el trabajo. Tales son los sitios en los que de ordinario nos encontramos y por los cuales transitamos. Es lo que el autor llama el movimiento reflexivo de la cotidianidad, el ir y venir hacia y desde un mismo punto de partida, transitando y deteniéndonos en distintos estadios. Cotidiano es lo que pasa todos los días. Pero, ¿cómo es que pasa lo cotidiano? Para Giannini, el símbolo más señalado es la calle, el lugar por donde pasábamos a diario. Ruta o rutina que seguimos todos los días. Se trata de un movimiento rotatorio que regresa siempre a uno de sus polos, a su punto de origen. Espacio abierto no obstante, lugar de encuentro con lo otro y con los otros. Dice Giannini en su obra acerca del carácter abierto de la calle, y cito: luego, con el andar de los siglos, la libertad de desplazamiento, es decir, la libertad de transitar por la calle,
la libertad de expresión pública, la libertad de encuentro, que es la libertad de reunión, serán conquistas no solo ganadas en la calle, sino además ganadas esencialmente para la calle, para ella. Con todo, ¿cuáles son estos polos que une la calle? Ya lo hemos dicho, la casa, el domicilio, por una parte, y por otra parte, el trabajo. Desde esta perspectiva, cotidiano es lo que pasa justo cuando no pasa nada, nada nuevo. Nosotros, por nuestra parte, simplemente pasamos por la calle, sin ser en ella. Simplemente la transitamos desde el domicilio al trabajo y luego de regreso del trabajo al domicilio. Y sin embargo, con la pandemia por coronavirus, algo ha pasado. El domicilio es aquel punto al que siempre volvemos. Giannini sostiene que somos seres domiciliados. Todo en el domicilio está vuelto hacia mi ser domiciliado. La puerta, yo no sé si todavía se utiliza una expresión que se utilizaba cuando yo vivía en otro, ahora vivo en un departamento, antes vivía en una casa, se usaba la expresión puerta de calle, como una frontera que separa el domicilio de la calle. La puerta nos separa de ese espacio abierto y público que es la calle. Es límite entre lo público y lo privado. Por otra parte, el domicilio me permite cada día pertrecharme para partir hacia el mundo, para poder ganarme la vida en el trabajo. El ser humano debe salir del domicilio para ir al trabajo, o a la escuela, o a la universidad. Hoy día estamos hablando, ¿verdad?, de la formación inicial docente. Tenemos que plantearnos la pregunta acerca de qué ocurre con la escuela y con la universidad como lugares, ¿cierto?, distintos del domicilio y de la calle. Las escuelas hoy día se encuentran prácticamente vacías. El ser humano debe salir del domicilio para ir al trabajo. Debe convivir con lo extraño para asegurar las seguridades domiciliarias. Si el domicilio es básicamente el lugar de recogimiento y mismidad, el trabajo lo es de alteridad, mundo de relaciones jerárquicas y agonales. A pesar de que a mi juicio los análisis de Giannini son correctos y adecuados, la pandemia por coronavirus ha hecho que estos análisis y sus categorías salten por los aires. Y esto porque la pandemia precisamente ha quebrado nuestra cotidianidad. ¿Qué podemos decir de la calle, del encuentro con el otro en la calle? Cada quien es un potencial contagiante, un patógeno y un peligro. Y las gentes y las autoridades exigen distanciamiento social y otras medidas de seguridad, esto en aquellos lugares y horarios en los que la libre circulación de las personas todavía es posible, excepciones impuestas por las cuarentenas y por el estado de excepción. La calle no es ya solo el lugar por el que se pasa, sino además un lugar por el que no se debe pasar, y en ciertos casos por el que no debe pasar nadie, bajo el expediente de contener la pandemia. Las libertades ganadas en y para la calle se encuentran suspendidas, conculcadas. El trabajo, por su parte, para quienes hemos tenido la suerte de conservarlo y el desafío de asumirlo en modalidades telemáticas o a distancia, se ha convertido por lo mismo en un no lugar. A consecuencia de ello, la distinción entre domicilio y trabajo se ha disuelto. El domicilio es trabajo y el trabajo es domiciliado, está domiciliado. Ya no es necesario, con comillas, salir a la calle para ir al trabajo. El trabajo nos visita en nuestras casas. El domicilio es ahora el lugar de trabajo. El otro accede a nuestra intimidad en la medida en que estamos transmitiendo en un conversatorio, como en este caso, o en una clase,
y nosotros accedemos a la intimidad del otro, por más que este acceso sea menor y sea controlable, lo que explica de paso las reticencias y las cámaras de Zoom apagadas en algunas clases. Nuestras condiciones espirituales de existencia se ven así alteradas, por no pensar en lo que ha pasado con aquellos que han perdido su trabajo y se han convertido en seres humanos puramente domiciliados. La cotidianidad de nuestra vida se ha visto quebrada. Y esta cotidianidad quebrada se impone otra, alterada. Los otros y lo otro se ven modificados. Nosotros mismos nos vemos modificados. Se imponen nuevos estados de ánimo. El tedio, que es un aporte que me hiciera en algún momento el propio José Pedro Cornejo como estado de ánimo propio del tiempo de la pandemia. El tedio, el aburrimiento, la soledad, la nostalgia, en mi caso particular, la nostalgia de la calle, el miedo a resultar contaminado, a padecer la enfermedad, a perder la propia vida en un momento y unas circunstancias hasta antes impensadas. Algunos incluso entran en pánico. Me permito, antes de terminar, una breve anécdota. Alguna vez Humberto Giannini visitó nuestra facultad para inaugurar el año académico. Después de su conferencia, algunas personas, entre las que tuve el privilegio y la suerte de estar, compartimos un almuerzo con el filósofo. Luego de ello, nos devolvimos caminando y conversando gratamente de regreso a la facultad por calle Blanco. Giannini era persona amena y de conversación grata. Duele pensar que de momento una experiencia como aquella caminata dialógica no pueda tener lugar. La pandemia ha puesto de manifiesto toda nuestra precariedad, la fragilidad de lo humano. Permanece abierta la pregunta acerca de cómo y cuándo recuperaremos nuestra vieja normalidad. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, profesor Figueroa, por esa exposición, muy interesante por lo demás. Y bueno, ahora tenemos que conversar un ratito, o sea, si es que ustedes quieren, esto no es obligación, acerca de esto. Y bueno, yo he estado revisando en el chat del YouTube y todavía no tenemos preguntas que estén ahí planteadas, pero desde ya animo ahí a toda nuestra audiencia a que planteen sus preguntas. De todas maneras, yo quisiera partir con una consulta que tiene que ver con el, por decirlo así, el fenómeno, mezclando yo, voy a mezclar tanto el tema de la historia como el tema de las distintas cosmovisiones religiosas que, por ejemplo, el tema de la historia que muy bien nos presentó la profesora Cubillo, nos muestra, ¿no es cierto?, un devenir, un cambio a través del tiempo en cómo se generan distintas sociedades, se establecen distintas civilizaciones, pasan distintas cosas en la naturaleza, lo que sea, ¿ya? Eso muestra un cambio en la naturaleza. Al mismo tiempo tenemos por decirlo así, una configuración distinta en paralelo, que podríamos ver como las distintas cosmovisiones religiosas que, por ejemplo, la profesora Boyd nos mostró a través de esta, ir al mundo griego, el mundo cristiano, el mundo musulmán, y también, como mostraba Juan Pablo, la cotidianidad de una u otra forma establece un modo de enfrentarse a la vida cotidiana, al trabajo, a la experiencia en que uno vive, por decirlo así, como en piloto automático. ¿Ah? Aquí, sin embargo, yo creo que aquí se da una cosa muy interesante, que es que todo esto se puede aunar, y lo primero que me viene a la mente es, por ejemplo, el problema de la inconmensurabilidad de los mundos antes y después de las revoluciones científicas que, por ejemplo, plantea Thomas Kuhn, ¿ya? En este sentido,
encuentro que hay una cosa muy interesante que es esto de tratar de comprender, por ejemplo, cómo habría sido en la experiencia de una pandemia en la antigüedad o en el medioevo, a raíz de mi experiencia en esta pandemia, ¿ya? O tratar de comparar, por ejemplo, cómo es que fueron al revés, ¿no es cierto? O cómo es que se está dando, por ejemplo, mi concepción de la enfermedad hoy, a cómo, por ejemplo, la pudieron haber experimentado los musulmanes, como por ejemplo Cristiane nos explicaba que también se entendía como una especie de castigo, como una decisión de justicia de Dios, ¿no es cierto? Hoy, yo creo, la gran mayoría de la población, por lo menos en Occidente, yo creo que ya no ven a las enfermedades de esa forma, aunque más de alguno habrá, ¿no es cierto? Pero entonces yo creo que ahí hay una cosa que a mí me interesaría mucho, como motivarlos a ustedes a llevar a cabo esta reflexión en torno al cómo sería posible o cómo es que se da esto de pensar la pandemia pasada desde la experiencia presente, o en qué sentido la comprensión de la pandemia pasada me aporta a comprender mi pandemia presente, teniendo en cuenta ese, por decirlo así, ese río que está entre la experiencia actual y la vida de los seres humanos en el pasado, o en otras cosmovisiones, en otras culturas. Lo planteo solamente como una motivación a reflexionar. Quien quiera aquí puede tomar la palabra. Juan Pablo, por favor. No. Perdón. No, Marcela. Marcela, entonces. No, dale, La dice papa Marcela. caliente, así nadie quiere... Nadie quiere tomarla. No, mira, yo pensaba en cuál es la fuerza del quiebre de la cotidianidad. Voy a insistir un poco en esa idea. Tú usabas una metáfora muy interesante, esta de vivir en piloto automático, ¿no? De levantarse cada mañana, partir al trabajo, estar en el trabajo, hacer tales iguales cosas, luego volver al domicilio. Pero ¿cuál es la fuerza de las pandemias, digamos, que quedan registradas, que queda registro de ellas en la historia? O sea, yo creo que ese es un dato que uno debería tener en consideración, porque de alguna manera es tal la envergadura del quiebre, digamos, que la historia o la literatura, o en el caso de las que nos mostraba la profesora Cubillos, toman nota de aquello, ¿no? Y eso de alguna manera yo creo que nos pone en comunión con los antiguos. O sea, vivir la peste negra o vivir la gripe española debe haber sido una cosa espantosa. Y con conclusión yo quería hacer una pregunta a las profesoras, pero tranquilas, que no es una pregunta muy grave. Es si ustedes conocen, de alguna manera ya lo respondió la profesora Foy, ¿cuáles eran las medidas que se tomaban para enfrentar las pandemias en la antigüedad? Si hay documentos, que hay estudios de esas materias, por ejemplo, si la idea del aislamiento social era, como decía Cristiane, algo que se les ocurría, o la separación de sanos y enfermos, en fin, cómo se abordaban las pandemias para poder detenerlas, ¿no? Eso es. No sé quién. Respondo un poquito apelando a la antigüedad a la que pertenezco, digamos. A ver, para la antigüedad y el medioevo, yo creo que sirve tener presente lo siguiente: cuando una enfermedad, independiente si es pandémica o no, deja un registro físico, eso motivaba aislamiento, independiente de la gravedad. De hecho, los leprosos, que yo lo mencioné, entre comillas, no lo digo en términos médicos, pero probablemente deben haber sido los primeros que vivieron una como situación pandémica, porque como queda registro literal, se los aislaba.
Y no solo, en otro sentido creo que puede ser útil también tenerlo presente, y en el mundo clásico, los artistas, entiéndase los pintores, los picapedreros, o sea, los que trabajan con las manos, eran socialmente los que estaban más abajo en la escala social. Y eso pasa por el registro. Se les ensucian las manos, en fin. Los trabajadores que se les pigmentaba la piel, pensemos por ejemplo los campesinos, eso te marcaba, te estigmatizaba, y toda la lectura más como romántica que podemos tener nosotros pasa porque reinterpretamos las marcas. De allí que me atrevo a pensar de que pudo, por ejemplo, a ver, la tuberculosis, yo no soy experta en enfermedades, pero la tuberculosis, hasta donde yo sé, salvo la tos y bajada de peso y el color, no deja tantos registros. De hecho, la tuberculosis en el siglo XIX estuvo muy de moda porque era como una enfermedad, es bien curioso lo que se da, pero era como una enfermedad como bien vista, digamos, para el momento. Pero hacia atrás, todo lo que deja registro físico marcaba, y marcaba per sécula, digamos. Entonces, respecto a épocas contemporáneas, a mí sí, y como que continúa el tema y planteo otro, digamos. A mí, de esta etapa que hemos vivido, lo que me ha llamado la atención, pero en esta misma línea, es como el reactivarse ciertas paranoias que a mí me parecen casi como arcaicas. No digo prehistórica porque la palabra prehistoria no me gusta usarla, la encuentro que hasta ofensiva. Ya no hay prehistoria, siempre ha habido historia junto al hombre, que no escribieran es otro cuento, pero no eran prehistoria. ¿Ya? Entonces, volviendo al punto, creo que esta pandemia reactivó actitudes arcaicas muy, muy, muy peligrosas, xenofóbicas incluso. Vimos gestos en Chile, y no solo, seamos honestos, en otros países también. Yo me recuerdo haber leído cosas parecidas en Italia y en España con restaurantes chinos, en fin, que yo decía, pero, o sea, estamos en una época con un nivel de información. Claro, no seremos expertos en medicina, pero de ahí a creer que porque comes comida china te transmite la enfermedad y vamos tirándole piedra al restaurante chino, era como peor que la primitivez más profunda. Sin embargo, me la respondía porque creo que frente al miedo, el ser humano aflora una dimensión muy, muy básica, brutal, que no siempre es bien conducida y de la que hay que cuidarse, creo yo, porque la tenemos como escondidita ahí. Entonces, claro, nosotros, tú, yo, en fin, los que escuchan, tal vez no estigmatizamos, o si vemos a alguien con tos, no sé, pero yo a estas alturas, cuando a alguien le viene tos cerca, como que hago mis 2 metros extra, porque algo se está instalando en nuestra cultura. Sin embargo, me parecen más peligrosas estas otras que se han dado en Chile. Últimamente salieron de moda. Cuando empezó, recuerdo algunos ataques en el norte, en Antofagasta, quemas de casas, en fin, que eran bien preocupantes porque revelan no solo estos miedos ancestrales, sino que una profunda ignorancia en la que creo que toda la sociedad es responsable, no solo el que lo hace por ignorante, sino porque la sociedad no fue capaz de educar a los individuos para darse cuenta que porque sea chino y no pasa nada, digamos. A momento incluso, y termino, me acordé cuando empezó a pasar esto, cuando se empezó a difundir el VIH. No sé si se acuerdan, bueno, algunos más jóvenes, otros menos, pero yo me acuerdo que también hubo situaciones medio parecidas de ataque homofóbico con lógicas medias brutales, creyendo que con atacarlo se acababa el mal, cuando en realidad no tenía ningún sentido.
Yo recuerdo, el SIDA originalmente era llamado peyorativamente cáncer rosa, ¿te acuerdas? El Claro. cáncer rosa. Sí, era una cosa brutal. Ahora disculpa José Pedro, me tomé la palabra, que lo que pasa es que como el virus no se ve, lo que tú dices de las marcas y del caso de la lepra es ilustrativo. Como el virus no se ve, ocurre, cualquier persona es en principio un peligro. Claro. Tú no puedes identificar al enfermo más que por lo que tú decías, la tos o no sé qué. Es una enfermedad invisible, es invisible, y eso le pone un factor de complicación adicional. No deja marca, no Claro. se exterioriza. Mal que mal, perdón, la peste negra, bien asquerosa era, porque dejaba marcas bubónicas y otras marcas en el cuerpo. Entonces, claro, ahí se podían tomar medidas. No obstante, acuérdense que con la peste negra, que es de la que más conocemos, hubo ataque a judíos, el propio Papa se aisló en Aviñón 5 meses y que nadie lo hablara porque creía que con eso no se iba a enfermar. Imagínense, o sea, el Papa. No obstante, también siempre lo recuerdo, por ese periodo en la Universidad de París se tomó una medida de estudio en el tema. Muchas veces no se maneja eso, se cree que no, que todos eran unos brutos y no sabían nada. La Universidad de París, en el mismo siglo, a propósito de la peste por iniciativa papal, hace una investigación sobre el tema. Entonces, a momentos sí, tenemos cosas en común, pero en otros momentos tenemos unas reacciones que son irracionales en la brutalidad, cuando no la deberíamos tener. Si se supone que sabemos cómo se transmite el bicho. Ahora, Cristiane, por favor. Ahí. Sí, bueno, y esa transmisión, lo que llamé el mitos, y claramente hoy en día lo vemos de nuevo bajo la etiqueta fake news, ¿no? Es eso que está circulando, entonces es la misma, estamos como retrocediendo a la antigüedad o al medioevo, con ciertas teorías que no tienen nada que ver, que no hay que tomar corona, porque corona, la cerveza desencadena el coronavirus, y ahí van al supermercado y van a ver que lo que quiere el supermercado hoy en día es corona, y se compra toda la demás cerveza y no hay corona. Entonces estamos en un campo, en una concepción bastante antigua o medieval y no científica, ¿ya? Eso la idea, siempre esos polos opuestos entre la ciencia y lo que pasa con la ciencia. Evidentemente la ciencia tampoco no sabe cómo abordar ese tema, y a cada rato surge otra teoría y después ya de nuevo no estás acertado para nada. Creo que los mejores científicos son los que aceptan justamente de no saber a 100% de qué se trata, y admitirlo, y no admitirlo justamente como ciertas autoridades también, que es así, hay que hacer eso y listo, ¿no? La cosa es bien más compleja. Exacto, ahora por ejemplo se puede ver, volviendo a esto del mito, que hay incluso, por ejemplo, cuestiones de los antivacunas que han salido en internet que tienen que ver con que en esta nueva vacuna que están sacando contra el COVID, que nos van a inyectar nanochips que van a ser controlados a través del 5G, ¿ah? Y aquí ya viene todo el Big Brother así, pero de una forma brutal. Y eso es, pero yo creo que ya la encarnación máxima del fake news y de todo el tema de la conspiranoia. Bueno, ahora quiero plantearles también unas preguntas que nos está planteando nuestra audiencia, y que las voy a plantear todas juntas porque me parece que van más o menos como en la misma dirección. Todas tienen que ver con el tema de nuestra era y de esta diferencia en cómo se vivía, ¿no es cierto?, en la antigüedad. En este sentido, por ejemplo, Patricia Herrera nos pregunta que si nosotros sabemos, por ejemplo, acerca de las pandemias a través de distintas manifestaciones artísticas, por ejemplo, que quedaron plasmadas en distintas obras o en distintas
emplazamientos o en la arquitectura. ¿Qué es lo que, por ejemplo, pasaría con nuestro arte o con nuestras manifestaciones si son todas digitales, ¿no es cierto? Y no tienen, por decirlo así, un formato, no quedan grabadas en piedra, ¿no es cierto? Este es como el gran miedo de se destruye la nube y nuestra historia se va a reducir a los huesos que quedan en el Kentucky Fried Chicken, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay como un gran problema. Respecto a lo mismo, Camilo Soto pregunta, ¿qué era, podríamos decir, qué era es la que estamos cursando, ¿ya? En el tema este, sobre todo haciendo énfasis en lo digital, ¿es realmente una era digital la que estamos cursando? Ahora, sobre todo teniendo en cuenta que el teletrabajo prima sobre todas las demás. Y en la misma dirección, el profesor Andrés Bovenrit, también del Instituto de Filosofía, nos pregunta acerca de las diferencias entre unas y otras pandemias de la historia, pero entendida ahora desde el modo en que se viven, ¿ya? ¿Cómo podríamos establecer esas diferencias en el modo en que se vive una pandemia? Nuevamente teniendo en cuenta, por ejemplo, las diferencias tecnológicas, y ahora también hemos conversado las diferencias científicas, el modo en el que uno entiende, por ejemplo, el mismo fenómeno de la pandemia. También la pandemia no es el mismo objeto en una época que en otra, ¿no es cierto? En el sentido de que el mismo concepto es distinto. El objeto se constituye de otra forma en la experiencia, ¿ya? Eso por el momento. Y respecto a lo mismo también, José Antonio Ruiz pregunta que hasta qué punto nuestros pensamientos, nuestras ideas y dudas acerca de la pandemia son originales o son también heredadas, o por decirlo así, preguntas que se repiten una y otra vez en la historia y que a la cual este fenómeno nos hace volver una y otra vez. ¿Hasta qué punto es una experiencia original esta que estamos teniendo? Ahí están las preguntas. Encuentro que son buenas preguntas. Buenas preguntas. Estamos todos pensando. Bueno, parto. Yo creo que primero hay que tener en cuenta algo fundamental y que aunque obvio, de repente lo olvidamos, y es que pertenecemos a una especie animal, en el más profundo sentido de la palabra. Y como especie animal tenemos ciertos códigos, conductas y pudiéramos decir características físicas que aunque nos veamos muy sofisticados al primer Homo sapiens, seguimos siendo la misma especie, con más sofisticación vestida, pero es la misma especie. Nuestro cerebro no ha crecido en nada más. Eso es una cuestión que a veces las personas lo olvidan. Y porque nos vestimos más complejos, andamos en aviones, usamos computadores, como que si fuéramos muy distintos al Homo sapiens, el primero. Y no, somos iguales. El primer Homo sapiens se diferenció del anterior por unos cuantos centímetros sobre el Neandertal, pero él, no nosotros. Nosotros somos exactamente iguales. Entonces, hay cosas en común y las vamos a tener en común. Las vivencias son distintas porque hay contextos diferentes, pero creo yo, por ejemplo, el miedo al contagio, el miedo a perder seres queridos, la sensibilidad frente a situaciones tristísimas que uno ha visto. Yo me acuerdo en marzo haber visto casos, sobre todo por lo que explotó en Europa, tremendo, y después se han ido dando en nuestro país. Entonces, mal que mal nos afecta. Ahora, y doy otra idea y sí, seguimos en el debate. Pienso yo a propósito del otro aspecto que es interesante y que mencionó José Pedro, y es sobre la producción en arte. Sí, es verdad que si alguien desenchufa el equipo, se apaga la nube, pero nos quedan los graffiti, y hay montones, y hay grafitis espectaculares que yo he visto a través del web, por ejemplo, en Brasil, que han hecho en conmemoración de los doctores, también he visto en España, yo me imagino en Chile, pero no he tenido oportunidad de verlo, porque tampoco uno puede salir mucho, entonces vía computador que uno los ve. También ha habido producción literaria, hay varios concursos en nuestra propia universidad, hizo un llamado muy bonito
de vivencias de la pandemia y que se va a convertir en un libro, sí me pregunto, ¿seremos capaces como época de crear algo tan brillante como el Decamerón de Boccaccio? No sé. Considerando además que Boccaccio era un hombre de iglesia y escribió eso, que quien ha leído el Decamerón dice, wow, no era, digamos, un libro muy de hombre de iglesia. Entonces, ese contraste tan maravilloso, no sé, pero sí producimos, incluso música. Yo no he visto en particular porque no he prestado atención, pero estoy segura que los chicos más jóvenes que hacen rap y que hacen música muy de contingencia, seguro ya tienen temas. Yo recuerdo después del estallido, a los 3 días ya habían 2 o 3 temas, estallido social, 2 o 3 temas así que se pegaban muy rápido y seguramente ahora lo hay. Así que seguimos produciendo con registros nuestros, pero también compartimos las emociones como en el pasado, porque al fin y al cabo somos igual de mortales que el primer sapiens, igual de bruto y quizás igual de brillante, pero la brutalidad la seguimos teniendo y de repente se muestra más frecuente de lo que quisieran. Muchísimas gracias. Los micrófonos. Sí. Juan Pablo, Cristiane, ¿quisieran ustedes agregar algo? El micro... Creo que ay, el sol le hace mal a Cristiane. No ve. Bueno, quisiera contestar la pregunta del carácter original de esta experiencia y también de la clasificación de las epidemias. Y creo que en ese contexto hay que tener en cuenta que tenemos una variedad de documentos escritos y estos documentos escritos, por supuesto, representan una parte de la población, que es una población alfabetizada. Entonces, una población, por supuesto, de una clase bastante alta, que no representa a toda la población de un periodo dado. Entonces, estamos siempre en presencia de una visión de una élite y de una élite, y yo creo que ese tipo de epidemia, como Thomas Mann la presenta en La montaña mágica, también refleja esa misma idea que las personas encerradas en ese sanatorio en los Alpes suizos, a veces por años y años pasando la vida porque no podían bajar de nuevo en la vida normal, encerrados en esta burbuja, representa una enfermedad de la élite. Y hoy en día lo que pasó con ciertos países y también cómo ha llegado a esa pandemia a Chile, es exactamente como una continuación histórica de la visión de la pandemia como un fenómeno de la élite, ¿no? Entonces, una élite y que por supuesto no paga las consecuencias, porque es la élite que la está transformando, qué sé yo, en arte, en literatura, estamos conversando sobre eso, pero lo que realmente afecta, y creo que es el nivel de la política social de que hablé en mi ponencia, en los años 30, que con una mirada atrás, con una mirada que tenían las Naciones Unidas en esa época, se muestra claramente que ya hubo un avance y que nosotros no somos los mejores en la historia, que igualmente antes de nosotros hubo avances en política, en la política de la salud pública que no podemos olvidar. Y tampoco podemos olvidar la experiencia en la antigüedad, que nos han dejado estos escritos de los autores antiguos, especialmente de la antigüedad y del medioevo, de que me ocupo yo. Ya, por eso no puedo hablar de otros temas, hablo de mis, como la profesora Cubillos, más de la antigüedad. Entonces, porque es una experiencia original, pero en todo esto también creo que hay un aporte muy original de nuestra época, que es esa época acelerada, digitalizada, modernizada a un grado extremo y marcada por una velocidad que en la antigüedad, en el medioevo, no se tenía. Entonces, la reflexión que vemos en estos escritos, por supuesto, es de otro grado que la reflexión que vemos hoy en distintos medios de comunicación. ¿Ya? Y entonces, claramente no somos mejores porque hemos olvidado de reflexionar con más tiempo y tomando distanciamiento, pero distanciamiento reflexivo y no social, ¿ya? Acerca de las cosas.
Eso quería Ajá, agregar. muchísimas gracias. Juan Pablo, ¿tú quisieras decir algo? Tiene apagado el micrófono. Ahí sí. De Sí. alguna manera suscribir las palabras de las profesoras. Yo creo que en la medida en que la pandemia impacta, deja huella y testimonio en las producciones culturales, en las producciones del espíritu, efectivamente en muchos casos son las producciones de las élites. Claro, el caso de la montaña mágica, para pasarse no sé cuántos años estuvo ahí Hans Castorp encerrado en los Alpes suizos, ¿verdad? Hay que tener mucho dinero, pero también hay manifestaciones de cultura urbana, como dice Marcela, que apuntan en la otra dirección. Ahora yo me atrevería, pero con muchas prevenciones, digamos, con muchas prevenciones, a sostener que este tipo de enfermedades son o corresponden a una especie de experiencia universal, en el sentido de que se trata de enfermedades que son muy contagiosas, a pesar de que yo, por ejemplo, respecto de la lepra, yo no soy experto en lepra, pero alguna vez leí una cosa sobre la lepra, no piensen mal de mí por leer esas cosas, y la lepra en realidad es muy poco contagiosa y muy fácil de curar. Es una situación rarísima. Lo que pasa es que los efectos que tiene sobre el cuerpo son brutales. Y lo otro que decía Marcela sobre la tuberculosis, que era casi una enfermedad de la que uno se jactaba, ¿no? Como Marcel Proust, por ejemplo, uno se jactaba. Son enfermedades de carácter incurable, Mientras la enfermedad sea incurable, va a seguir produciendo registros, creo. En la medida en que encontremos una solución, que puede ser una vacuna, o puede ser un tratamiento, o puede ser una manera de testear a las personas de forma rápida y oportuna, la habremos controlado y la habremos superado y decantará y producirá. Pero mientras estemos en esta condición en la cual nos enfrentamos a una enfermedad que es muy contagiosa y que es incurable y que entraña riesgo de muerte, creo que esa es una experiencia en cierto modo universal. Perdonen que cuente esto, es una anécdota de mi padre. Mi padre siempre decía que le hubiera gustado vivir una guerra, no en el sentido de pelearla, de ir a pelearla, sino de vivir la experiencia de una guerra. ¿Cómo será la experiencia de una guerra? Se lo preguntaba. Y yo quisiera ver a mi padre hoy día y preguntarle qué te parece la experiencia de una pandemia, ¿no? Y entonces yo creo que todos nosotros vamos a ser veteranos y veteranas de la pandemia. Yo le atribuiría un cierto carácter de experiencia universal, por así decirlo. Yo creo que es muy posible que constituya una especie de signo identitario en algún momento, ¿eh? Es así como, por lo menos, por ejemplo, yo viví mi adolescencia justo en el cambio de milenio. Yo soy lo que se llama un millennial, pero, por ejemplo, para mi generación, los que tuvieron su adolescencia en los 80 siempre fue muy identitaria. Si yo soy de los 80 y es como que venían con una, ¿no es cierto?, una estrellita en el hombro, ¿eh? Yo creo que esto también va a constituir algo así. Es como, yo viví el coronavirus, así que no me vengáis aquí a dar lecciones de nada, ¿eh? yo creo que va a pasar. Pero sin desmerecer tus experiencias vitales, Jope, yo creo que la entidad que tiene el coronavirus supera con mucho, digamos, criterios tales como los millennials, o imagínate, como estamos hablando de formación inicial docente, los problemas de escolarización y toda una generación de estudiantes que va a tener, no digo no una generación no escolarizada, pero escolarizada en términos irregulares, en términos que sí, que no. ¿Te fijas? Eso va a dejar una marca indeleble en una generación completa. Más allá claro, uno puede decir, yo soy hijo del rigor de la dictadura, conviví la dictadura, etcétera.
o nací en el año tanto, pero esto, bueno, la dictadura es cuento aparte, pero esto, digamos, tiene una entidad tal que creo que tiene cierto estatus universal, de experiencia universal, es lo que yo creo. Sí. El micrófono, Marcela. Iba a agregar una cosa a propósito de eso último, que la reflexión, yo hace rato le vengo dando vuelta al hecho que la pandemia me da la impresión, puedo equivocarme, porque obviamente los historiadores somos malos para ver el futuro, pero creo que va a ser como el primer hecho histórico de verdad universal, de verdad, porque otros que se han dado en la historia afectaron a fragmentos del planeta, o por ejemplo, la llegada del hombre a la luna, ¿ya? Más allá de que si llegó o no llegó, harina otro costal, pero en tiempo real no todo el mundo lo vio, porque no todos tenían televisión, etcétera, etcétera, pero esto te llegó sí o sí, desde el último rincón de China hasta el último rincón de África, y más o menos en un año. ¿Se fijan? Porque cuando uno revisa otros fenómenos pandémicos en la historia, fueron muy regionales y de territorios muy limitados, grandes, con mucha muerte, todo lo que quieras, pero ahí, o fueron un poco más amplios, pero en el lapso de menos de un año, si piensen que entre que explotó esto en enero, febrero, a nivel internacional, otra cosa, que los chinos lo tenían escondido, como por noviembre, y que soltaron el virus, bueno, esas paranoias olfatianas las dejamos, explota, porque es verdad, pues si se supone que esto estaban incubándolo, en fin, que a mí me da mucha risa el asunto, y que salió esto de la feria, en fin, y los pobres chinos que comen, ¿qué es lo que es? Murciélago, pobres chinos, en fin, cuando nosotros nos comemos los terneritos, los cerditos, no somos malos, son malos ellos que se comen los murciélagos, que es bien chistoso ese asunto. Pero volviendo al punto, entre enero, febrero y cuando abril, piensen, 4 meses, el planeta completo se unificó en torno a un problema, en una rapidez y con un nivel de angustia existencial y preocupante, en eso, como nunca en la historia, como nunca en la historia. Y en ese sentido, habrá que decir, ya suena así como los típicos viejos que se echan los méritos a la espalda, pero una que vivió la dictadura, una que vivió la vuelta a la democracia, una que vivió ahora la pandemia, prácticamente vamos a ser sujetos de zoológico por las cosas que hemos vivido en pocos años algunos. De todas maneras. Bueno, en honor al tiempo y también, claro, yo creo que ya estamos en la hora. Si alguien más quisiera agregar algo así como urgente o... Ya, entonces yo creo que ya lo vamos a dejar hasta aquí. Quiero agradecer en primer lugar a nuestros expositores y panelistas, la profesora Cristiane Voigt del Instituto de Filosofía, el profesor Juan Pablo Figueroa, también del Instituto de Filosofía, y la profesora Marcela Cubillos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, todos académicos y académicas de la Universidad de Valparaíso. Les quiero dar las gracias por haber participado en este primer foro de las pedagogías de la Universidad de Valparaíso. Y quiero dejar también agradecer a todos quienes asistieron y participaron y colaboraron con sus preguntas y observaciones. Y quiero dejarlos a todos invitados. También para mañana tenemos una charla que se va a transmitir en vivo por el Facebook de la Facultad de Humanidades, que va a ser sobre especismo y filosofía. Y también los quiero dejar organizados para, invitados para la Semana de la Filosofía, que es una cuestión que estamos organizando en el Instituto de Filosofía, que ahí yo le estoy poniendo todo el hombro, así que los dejo invitados porque es como un hijo mío, que es la Semana de la Filosofía, que va a ser, también lo vamos a transmitir así, en vivo, para que todos puedan verlo, y va a ser los días 28, 29 y 30 de septiembre. Así que quedan todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias y nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.